Bueno, a mí me tocó hablar sobre un país de Europa, en este caso yo escogí Francia. Estética. La estética francesa es el conjunto de consideraciones para la apreciación de la belleza propias de Francia a lo largo de su historia. Estas consideraciones están destinadas a la formación de un sentido estético de la apreciación de las cosas conocido como gusto. La evolución de la apreciación de lo bello en Francia no es totalmente independiente, sino que se nutre de los intercambios e influencias con las sensibilidades y la filosofía de otros países y culturas. Actitudes y creencias. Es costumbre que en Francia saludarse con un apretón de manos firme, pero no en exceso. La costumbre en Francia es saludar a la persona acompañado del saludo con el nombre de pila o título. Si es invitado a una reunión social, un retraso de hasta 15 minutos es aceptable. Los fines de semana se dedican a la vida social. Se respeta la comida en familia. Religión. Francia es un estado laico y su población es mayoritariamente católica, con un 50% aproximadamente del total, mientras que hay más de un 30% de ateos. Otras religiones minoritarias son la musulmana, la protestante, la judía, la budista y la ortodoxa. Estas componen otro alto porcentaje de la población total de Francia. Cultura materialista. Francia, junto a sus asociados europeos, se ha colocado a la vanguardia de determinar los principales desafíos de la política internacional en materia de gobernanza a la Internet. Las personas que se encargan de la nueva tecnología y de todos los objetos fabricados es el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque el Ministerio apoya las acciones que las colectividades territoriales llevan a cabo a su nivel internacional, especialmente con los del país sur. Su educación está organizado en 3 grandes etapas: escuela, colegio e instituto. La educación en primaria y secundaria es gratuita, neutra, laica y obligatoria de los 6 a los 16 años. El idioma es francés. Francia tiene la distinción de ser el único país del mundo que conoce 6 sistemas familiares diferentes, incluidos 2 dominantes y opuestos: la familia nuclear igualitaria, el norte, y la familia jerárquica, que es el sur. ¿Qué se debe de considerar si se quiere entablar negocios con personas de esas nacionalidades? Bueno, tener un estilo de comunicación, ya que en algunas culturas son directas y explícitas, en que toda la información importante en el diálogo se halla dentro de las palabras que se usan. El socializar también es referente a cuanto es aceptable y asimismo lo que no se debe hacer dentro de una cultura y a los tabúes que debes conocer a la misma, desde cómo cenar, beber, vestirse, saludar, dar y recibir obsequios. Buenos días, mi nombre es César Rivas y el día de hoy yo les voy a hablar un poco acerca de la cultura que existe en Marruecos. Para entrar un poquito más en contexto, primero me gustaría mencionar que Marruecos es un país de África. Se encuentra en el norte de África. Ahora también, Marruecos está conformado, la población que tiene es de 36.7 millones aproximadamente. Y el idioma, la lengua que ellos tienen, pues es el árabe. Ahora también me gustaría mencionar, aparte de muchos aspectos que voy a mencionar, cuál es la religión que ellos tienen, y pues es el Islam. Y ahorita les voy a hablar un poquito más qué es lo que lleva a cabo el Islam. Ahora me gustaría hablar acerca de la estética. Realmente no encontré mucha información respecto a la estética, pero pues sí mencionaban como que cosas que las mujeres en el pasado consideraban bonito, o los hombres consideraban bonitos en las mujeres. Recuerdo que había investigado que las mujeres acostumbraban ponerse unos zapatos más pequeños de su talla, porque esto hacía que sus pies se vieran más pequeños, se vieran más delgados, y pues era un símbolo de algo bonito. También, actualmente a lo mejor ahorita ya las mujeres son más liberales, pero antes lo que se acostumbraba, bueno, actualmente hay culturas que a lo mejor todavía lo mantienen, a las mujeres se acostumbraba taparse de cabezas a pies, con velos, con manga larga, y esto más que nada lo llevan también las religiones islámicas. Y esto pues lo tomaban como un símbolo de respeto, que la mujer se da a respetar. Ahora me gustaría hablar un poco acerca de la educación.
Realmente no hay mucha diferencia, pero como nosotros lo tenemos en México, pero hay aspectos. En Marruecos, los niños van a la escuela de primero a sexto año. Al entrar ellos a la secundaria, tienen 4 años, pero se dividen en sexos, hombres y mujeres. También en la universidad, pues no todos tienen como que ese privilegio de poder entrar. Y algo que ellos llevan es como que tienen que tener una clase, tienen que tener un certificado en el cual ellos tomaron clases o ellos llevaron una clase respecto al Corán. ¿Qué es el Corán? El Corán es el libro sagrado para los islámicos, entonces es muy importante saber. Creo que muchos de los marruecos deben de saber esto. También ahora les voy a hablar un poco acerca de su cultura o cuáles son las artesanías más que puedes ver más allá. Investigaba que cuando tú vas en los mercados es muy común ver vasitos acerca de barro, ver de porcelana, y en ellos se marcan historias que sucedieron en el pasado. También algo una costumbre que se tiene allá, que a lo mejor aquí se le conoce como regatear, puede ser muy normal, porque ya en Marruecos se menciona que las artesanías tienen un precio muy elevado. Ahora también me gustaría hablar respecto a la organización social que se tiene en Marruecos. Aquí nosotros en México tenemos un régimen presidencialista conformado por 3 poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. En Marruecos se tiene un rey. El rey es el encargado, es el jefe de Estado. Y hay un término que se le conoce como Maxen, y este término hace referencia a todas las personas como que están alrededor o que agrupan al rey, y son formados por miembros y familias y alegados. Ahora, en todos los países tienen cierto carácter y tienen ciertas maneras de trabajar en los negocios. Y yo les quiero mencionar algunos aspectos que si tú llegas a cerrar un negocio con una persona de allá, pues debes de considerarlos. La impuntualidad de ellos lo toman como una falta de respeto. Entonces acostumbra a ser muy puntual, acostumbra también a tener un saludo discreto. Cuando tú saludes, que no se pierda la cordura, que sea cordial, pero tampoco un saludo, vamos a decirlo así, algo aparatoso. Y también en ciertas casas lo que se acostumbra a hacer cuando llegas, esto es algo como extra, no meramente del negocio, es quitarse los zapatos. Y estas son algunas cosas de Marruecos. Espero que les haya gustado. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Ángel Rodríguez García y hoy hablaré sobre los distintos aspectos de Australia y la explicación del PIA. Bueno, Australia es un país que se encuentra en el principal continente de Oceanía, en el cuerpo terrestre más grande de este mismo. Usualmente en los aspectos de la estética, la comunidad australiana se encuentra muy orgullosa de lo que considera equipos nacionales, ya que son un país muy destacado en los deportes del rugby y del cricket, y de algunos aspectos culturales como lo son sus bandas de rock desde hace décadas, como AC/DC hasta Tame Impala, que es una de las más recientes. También hay una gran apreciación a su naturaleza, sus insectos, sus paisajes y su flora. Son las cosas más respetadas de su país, por lo que al momento de cocinar toman como ejemplo pedirle un respeto al animal que van a cocinar, ya que son muy respetuosos con estos animales. Algunas de las actitudes y creencias de la gente en Australia son las siguientes. Hay eventos como el Afternoon Tea, al cual uno nunca puede negarse, ya que es una falta de educación. Tienen muy arraigado la idea de la cultura familiar. Les gustan las analogías con deportes, ya que lo consideran algo muy noble.
En los negocios se deben de usar trajes oscuros, son muy estrictos con la puntualidad. Es una sociedad muy analítica, siempre fría y siempre en busca de una relación ganar-ganar. Consideran ver a los ojos a alguien mientras habla un signo de atención. Bueno, actualmente la religión en Australia, más del 50% de la población de Australia profesa el cristianismo. Un 30% de la población no cree en ninguna religión y el 20% restante se encuentra muy diversificado. Actualmente la cultura materialista de Australia trata de proponer un alto uso en las tecnologías extranjeras, ya que gran parte de las redes de tráfico están automatizadas por inteligencias artificiales, por lo que se puede decir que creen de manera muy arraigada en el progreso de las tecnologías. Varias empresas han hecho sus primeras pruebas de tecnología en este continente antes de en otros lugares como Estados Unidos, Japón o China, ya que creen que probar en un lugar como este sería muy ventajoso para ellos, ya que aparte de que se probó la tecnología en ellos, serían los primeros en conseguirla. En Australia actualmente se encuentra en el lugar número 21 con mejor educación en el mundo y la mayor parte de la población de Australia consigue lo que es equivalente en México a un título de bachillerato. Y gran parte de la población consigue lo que se le llama a Graduate Certificate, que es lo homólogo a un título universitario en México. Un dato importante de este es que se conforma de 2 certificados de distintas duraciones, por lo que se puede conseguir primero uno y luego otro, pero al conseguir ambos se consigue lo que en Australia consideran como título universitario. En Australia, el idioma predominante desde los inicios de los tiempos ha sido el inglés, mantenido a través de las décadas. Sin embargo, en Australia el inglés tiene ciertas variaciones en la gramática, ortografía y sobre todo en el acento. Ejemplos claros son la palabra lift en vez de elevator, que quiere significar elevador, o tal vez mate en vez de friend, que hace referencia a amigo. Usualmente la mayoría de sus palabras que en el inglés llegan a escribirse con R al final se pronuncian sin esta, como puede llegar a ser together, que se menciona en Australia como together, y siempre que en inglés es forever, pero se llega a pronunciar sin la R, escuchándose como forever. La organización social en Australia es difícil definirla, ya que una familia normal de Australia se cuenta con una gran diversidad cultural, pero suele definirse en miembros con 2 hijos y en la pareja el divorcio es algo que no se ve como algún tabú desde hace mucho tiempo. La conformación de los apellidos y de los nombres es la misma que en Estados Unidos, llegando a ser Smith, el apellido más común, y la edad promedio de la población de Australia es de 38 años. ¿Qué se debe considerar si se quiere entablar negocios con personas de esas nacionalidades? Bueno, primero, si se busca entablar negocios con alguien de Australia y se quiere dar una primera buena impresión, se debe ser puntual con los empresarios. En Australia es existente el tráfico, pero no es comparable con el de las grandes urbes. Se debe usar un traje formal de color oscuro o en caso de usarse vestido, tiene que ser de un solo color llamativo. Presentarse con un obsequio ante estas personas en este tipo de juntas es mal visto. En Australia no se ve directamente el punto de interés cuando se va a discutir un tema. Primero se da una tarjeta de presentación del individuo, o sea, de uno mismo, y hablar de la familia siempre es algo que da puntos a favor. Cuando se discuten los negocios se debe ser muy claro y muy explicativo, ya que los empresarios en este país son muy analíticos con cada una de las cosas que se dice. Hacer analogías siempre resulta beneficioso.
Si la junta va con éxito, debería ser invitado a un afternoon tea, a tomar el té o a una Barbie, que en este caso es la más informal de las tres. Las primeras dos es o tomarte después en la tarde o tomarte en la tarde-noche, ya que las dos son formales, las dos incluyen té, pero en una se come y en otra no. La tercera mencionada es una Barbie que en la cultura americana se le puede considerar una barbacoa y pues suele ser en la playa y ya en lugares más informales. Muchas empresas de actual renovación pues se ha dicho que han dejado a un lado las ideas de fiestas de té y se han ido más por ir a hacer barbacoas a la playa. Por lo que si es usted invitado a uno de estos tres, debe debe aceptar y seguir con las negociaciones. Argentina. Estética. Argentina es un importante polo cultural con reconocido prestigio y grandes representantes en las más diversas formas de expresión artística. Carlos Gardel fue el primer gran divulgador del tango en el exterior, alcanzando una enorme repercusión a principios de la década de 1930. Después de algunos años de olvido, fuera de Argentina, el interés por el género resurgido gracias a Astor Piazzolla, quien le dio una perspectiva totalmente innovadora. El tango también le debe mucho a los grandes maestros de sus orquestas brillantes, evocando nombres como Aníbal Troilo, Homero Manzi, Enrique Santos Discépolo, Osvaldo Pugliese, Mariano Mores, entre tantos otros. En la actualidad, el tango ocupa un lugar de honor en el corazón de los argentinos de diversas generaciones, con epicentros en Buenos Aires. Las referencias de este ritmo están presentes en lujosos y tradicionales modernos shows de tango y milongas, en canales de TV y en la radio de zapaterías especializadas en recursos de todos los niveles en la música electrónica y, en fin, de constante reinvención del tango. Actitudes y creencias. Como en prácticamente todos los países, en Argentina existe un conjunto de mitos y ritos que les son propios, y tales mitos y ritos, junto a otras formas de creencias, devociones, constituyen parte del principalismo de su folclore. En líneas generales, los mitos suelen ser una racionalización o un intento de explicación mediante alegorías de los fenómenos que se perciben. Tal explicación, en esto cumpliendo una función próxima del río, provoca un alivio ante incertidumbre, aun cuando los seres míticos mitarizados cobran características maléficas. En tal caso, los seres míticos o mitizados con características maléficas señalan ciertos límites o ciertos órdenes culturales y naturales que conviene respetar. Religión. La religión en Argentina es católica, apostólica, romana, la religión oficial del país. Pese a ser una religión oficial, en Argentina existe una total libertad de culto. Otras religiones practicadas en el país en menor medida son protestantismo, el judaísmo, el islamismo y la religión ortodoxa griega, entre otras. Así encontramos un 90% de la población religiosa cuya religión argentina es el catolicismo, un 3% de la población protestante, un 3% de judíos y un 4% de pobladores que practican otras religiones. Argentina tiene importantes capacidades en tecnología nuclear y satelital, siendo pionero en América Latina. Es el único país del continente americano, junto con Estados Unidos, que produce y exporta satélites. En materia nuclear, produce el ciclo completo de la energía nuclear y provee de reactores nucleares a diversos países diseñados y producidos en el país. En ambas áreas, los principales actores son la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Comisión Nacional de Actividades Empresariales, y por último la empresa pública INVAP. El centro educativo más importante en la temática es el Instituto Blaseiro, considerado como una de las instituciones científicas más prestigiosas del país y la región. Educación. De acuerdo al Ministerio de Educación, el sistema educativo argentino está dividido en 4 niveles. Los niveles son el nivel inicial,
Desde los 45 días a los 5 años de edad es obligatorio desde los 5 años de edad o último año de jardín de año. Nivel primario. Desde los 6 años hasta aproximadamente los 11 años de edad está dividido dentro de dos unidades pedagógicas, primer, segundo y tercer grado, luego cuarto, quinto y sexto grado es obligatorio. Nivel secundario. Desde los 12 años de edad hasta su finalización, al igual que el nivel primario, está dividido en dos unidades pedagógicas, primer, segundo, tercer, luego cuarto, quinto y sexto grado. En la primera unidad se ven los conocimientos básicos y en la segunda la orientación que el alumno elija. Este nivel también es obligatorio. El nivel superior comprende todos los estudios superiores en instituciones universitarias públicas o privadas de formación superior o terciarios. No es obligatorio completar este nivel y la duración depende de lo que se estudie. Las universidades estatales argentinas tienen mucho reconocimiento a nivel mundial por su excelencia. Idioma. Aunque en Argentina no tiene ningún idioma oficial, la lengua más utilizada en el país es el castellano, que tiene ligeras diferencias respecto al utilizado en España. El segundo idioma más hablado en Argentina es el inglés, ya que se estudia de forma obligatoria desde los primeros años. Además del castellano y el inglés, en Argentina hay más de 20 lenguas que siguen utilizándose en ciertas regiones. Por su importancia, pueden ser destacar el guaraní, el quichua, idiomas hablados por más de 1 millón de habitantes. Por último, ¿qué se debe considerar si se quiere entablar negocios con personas de esta nacionalidad? Por lo general, los empresarios locales prefieren invertir sus propios fondos, ya que las líneas de crédito son muy limitadas o con un margen de interés demasiado alto. Por otro lado, su perspectiva por encontrar nuevas y mejores oportunidades de diversos negocios hacen que se mantengan abiertas la disposición para recibir propuestas de países extranjeros. Las relaciones personales son de gran valor para los argentinos, por lo que es común que estén interesados en saber un poco más de usted, para ellos conocer más de la persona que les dé una idea cómo puede comportarse en plano empresarial y profesional. Dicho esto, es posible que necesite más de una reunión antes de concretar un negocio exitosamente. Tenga en cuenta que la cortesía y la amabilidad toman gran importancia en las relaciones comerciales. Procure plantear otro tema de conversación distinto a los negocios para dar inicio a las reuniones. Asiático. País: Japón. Estética. La bandera nacional de Japón es el pabellón que representa a Japón y que, conjunto con el escudo, himno nacional, tiene la categoría de símbolo patrio. El árbol cerezo, el cual significa flor japonesa, es uno de los símbolos más conocidos de la cultura japonesa, ya que se nombra Sakura a 3 especies de plantas del género Prunus. El monte Fuji, con 3.776 metros de altitud, es el pico más alto de la isla de Honshu y de todo Japón. El Fungi es un volcán compuesto y es el símbolo de Japón. Actitudes y creencias. En Japón es muy común escuchar a la gente pidiendo disculpas cuando se le regala algo o cuando se hace un favor. A la hora de dar una opinión personal, los japoneses son increíblemente ambiguos para no ofender a nadie y no permanecer en un perfil bajo. Ya con el punto anterior, podrás haber notado que la humildad es importante para los japoneses, pero no todo queda y los japoneses siempre hacen el esfuerzo para no sobresalir, no destacar sobre los demás. Religión. Según las últimas encuestas, en los altísimos porcentajes de la población, el 90.5% es creyente en Japón. La religión mayorista es la sintoísmo y 34.74% de la población que lo profesa. La segunda, 7% de la población que lo profesa, y la siguiente es la religión cristiana, con el 1% de población que lo profesa. Cultura materialista. En Japón es una nación líder de investigación científica, particularmente el 10º lugar entre los países más innovadores en el índice de innovación del Bloomberg. Educación. Sin Japón está establecido, según la Ley Básica de Educación, que los padres deben hacer a sus niños de entre 6 y 15 años recibir educación normal. Idioma.
En Japón existen varios dialectos regionales de la lengua japonesa, la que se habla en Tokio, con el 99% de su población utilizando. Se puede decir que Japón es homogéneo lingüísticamente. Esta lengua es raramente utilizada en el resto de Asia fuera de Japón. Organización social. En el pasado fue uno de los países más aislados y hoy está completamente integrado en las distintas redes internacionales de la sociedad japonesa. Ha considerado como una sociedad eminentemente vertical, ya que favorece todo tipo de estructuras jerárquicamente, incluso de grupos reducidos. Lo que escribí en mi trabajo de proyecto de integrador de aprendizaje. En Estados Unidos la estética, digamos que son 3 puntos, que uno es el color que significa un estado de luto es el negro en Estados Unidos y en México, blanco en Lejano Oriente y morado en Brasil. Los símbolos, quiere decir que el número 7 significa buena suerte en Estados Unidos, pero es exactamente lo opuesto en Singapur, en Ghana y en Kenia. También el tercer punto dice que Estados Unidos cuenta con una de las montañas rusas más grandes del mundo. En la superficie solo sobresalen 4.200 metros del Mauna Kea, pero la altura total supera los 10.000 metros, mientras el Everest, considerada la montaña más alta del mundo, mide 8.848 metros. En las actitudes y creencias puse que en general los estadounidenses son individualistas, están a favor de usar la fuerza militar para mantener el orden en el mundo cuando sea necesario. No creen en la intervención del Estado y piensan que cada país debe hacer frente a sus propios problemas de la mejor manera que puedan. También son muy religiosos. En el apartado de religión dice que el 46.5% de los estadounidenses son protestantes, el 20.8% son católicos, el 1.9% son judíos y el 1.6% mormones. El 22.8% no practica ninguna religión. En la cultura materialista, digamos que desde los cohetes hasta la rumba, el famoso robot aspiradora, pasando por las sillas giratorias y las computadoras Macintosh. Todos estos inventos, aparte de ser inspiradores, también demuestran todo lo que le ha avanzado desde 1776 a Estados Unidos. En la educación se dice que desde los 6 años, o sea, a partir del primer nivel de primaria, la enseñanza estudiantil es forzosa. El tiempo estudiantil es de 12 años, lo cual son 5 años de primaria y otros 7 de secundaria. Un año estudiantil tiene 2 semestres, el primero de septiembre a diciembre y el segundo de enero a junio. Los adolescentes asisten a las escuelas públicas que son dadas por el Estado a partir de la primaria hasta secundaria. El idioma que practican es Estados Unidos. En Estados Unidos dicen que no tiene un idioma oficial, no establecen la Constitución ni existe un documento que así lo declare. Sin embargo, el inglés es la lengua que más se utiliza en el país. Y en la organización social dice que se fundamenta en una anatomía presidencial y federal. Su forma de gobierno es conocida como democracia presidencialista porque hay un presidente. La elección del presidente es indirecta a través de compromisarios o grandes electores. En Estados Unidos se recomienda ser formal al presentarse con los negocios, llevando a cabo un negocio rápido y fluido. Si se quiere dar una primera buena impresión, vaya directo al grano y no juzgue la manera americana de vivir al momento de presentarse. Los americanos consideran el tiempo algo muy valioso y por lo que usted deberá asegurarse de convencerlos de que no están perdiendo el tiempo con usted. Para concluir con nuestro trabajo final de esta materia, pudimos tomar muchas cosas buenas acerca de esta materia en general y este trabajo final. Al principio del semestre tal vez muchos de los integrantes de este equipo no sabíamos cuáles eran los tipos de arte, las culturas alrededor del mundo, entre otros temas. Y ahora que hemos concluido con esta materia junto con el semestre, conocemos las distintas formas en las que se expresa el arte y cómo hay variedad de culturas alrededor de todo el mundo y cómo son tan diferentes a la nuestra. Un buen aprendizaje que nos ha dejado es cómo trabajar en equipo,
y cómo saber dividirnos las tareas al momento de trabajar para que sea una manera equitativa donde unos no trabajen más que otros. El tema de cuál se trató nuestro trabajo final fue muy interesante y pudimos aprender muchas cosas haciéndolo, pues conocimos cuáles eran los distintos puntos que se deberían de saber al momento de que un ciudadano de nuestro país quisiera hacer negocios con otro ciudadano o empresa de otro país. Conocimos las diferentes culturas, religiones, educación, entre otras muchas cosas de países muy importantes como lo son Estados Unidos, Argentina, Francia, etc. Pues siempre es importante conocer y saber que no solo hay una cultura, religión, que es la que se ejerce en tu país, sino existen infinidad de estas alrededor del mundo, y si en algún punto llegaras a viajar a estos